El polvo se asentó sobre el suelo de madera del salón mientras tres hombres empujaban las puertas, sus espuelas tintineando con cada paso deliberado. En el rincón, inclinada sobre una Biblia gastada y una taza de café frío, estaba sentada Margaret O'Brien, 73 años. Vestida de negro, como lo había estado durante los 15 años desde que murió su marido. El pistolero más joven, un muchacho de apenas 20 años con más arrogancia que juicio, rió tan fuerte que todos pudieron escucharlo. Se hacían llamar los hermanos Garrett, aunque solo dos compartían sangre. Llevaban meses aterrorizando pequeños pueblos por todo Montana, robando bancos, quemando granjas, dejando viudas y huérfanos a su paso. El mayor, Clayton, tenía un odio particular por el nombre O'Brien. El difunto marido de Margaret, el sheriff Thomas O'Brien, había matado al padre de Clayton en un duelo limpio hacía 30 años. La venganza, aunque retrasada por décadas, sabía dulce para hombres que no tenían en el alma más que amargura. Margaret no levantó la vista de su Biblia. Sus manos, curtidas y manchadas por los años, temblaban levemente al pasar una página. Para los Garrett, parecía cada blanco fácil que alguna vez habían encontrado. Vieja, sola, asustada. No sabían que esas manos temblorosas habían sido en otro tiempo las más firmes de 3 territorios. No sabían que antes de que Thomas O'Brien se convirtiera en sheriff, Margaret Hess había sido algo muy distinto. Clayton se acercó a su mesa lentamente, saboreando el momento. El salón había quedado en un silencio mortal, con 15 testigos conteniendo el aliento. Apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia ella, su aliento cargado de whisky bañando su arrugado rostro. Le dijo que tenía 2 opciones, salir afuera y morir rápido, o morir ahí mismo donde estaba sentada. De un modo u otro, el nombre O'Brien quedaría borrado de la historia esa noche. Margaret finalmente levantó la vista, y algo en sus pálidos ojos azules hizo dudar a Clayton. No eran los ojos de una anciana asustada. Eran los ojos de alguien que había visto la muerte tantas veces que se habían vuelto viejos amigos. Preguntó en voz baja si podía terminar su café primero. Los 3 hombres estallaron en carcajadas, y Clayton generosamente aceptó. Al fin y al cabo, ¿qué daño podía hacer una vieja viuda en 30 segundos? Lo que no vieron fue el pie de Margaret moviéndose lentamente bajo la mesa, apartando el tablón falso del suelo que Thomas había instalado décadas atrás, el único que solo ella conocía. Lo que no escucharon, bajo sus propias risas, fue el suave clic cuando su bota tocó la funda modificada oculta en el hueco de abajo. Dio su último sorbo de café, frío y amargo como los años que había pasado sola. Luego se puso de pie despacio, con las articulaciones crujiendo, representando el papel a la perfección. Clayton retrocedió un paso, con la mano rondando cerca de su pistola, pero aún sonriendo. Sus hermanos lo flanqueaban, confiados y crueles. Eran rápidos, esos 3. Habían matado a 17 hombres entre ellos, todos en duelos limpios. Pero la limpieza no significaba mucho cuando nunca habías enfrentado a alguien que aprendió a disparar antes de que nacieran tus padres. La voz de Margaret era firme cuando habló. Les habló de Thomas, del hombre que había sido antes de la placa, de la promesa que le había hecho en su lecho de muerte. Le había prometido colgar sus pistolas para siempre, vivir la vida tranquila que él siempre había querido para ella. Había cumplido esa promesa durante 15 años, incluso mientras hombres como los Garrett aterrorizaban a los inocentes. Pero las promesas hechas a los muertos no te atan cuando los vivos necesitan protección. Entonces les dijo quién era realmente. Margaret Hayes. La fantasma de Abilene. La mujer que había cabalgado con la agencia Pinkerton antes de que fuera respetable para las mujeres cabalgar por ningún lado. La mujer que había capturado a 43 forajidos, 22 de ellos aún con vida. La mujer cuyas manos dejaban de temblar en el instante en que tocaban el hierro. La sonrisa de Clayton se apagó. Su mano cayó hacia su pistola y sus hermanos se movieron al mismo tiempo. 3 hombres desenfundando contra una anciana de negro. Tendría que haber sido un asesinato. En cambio, se convirtió en leyenda. La mano de Margaret desapareció bajo su chal y emergió con un Colt Peacemaker que pareció materializarse de la nada.
El primer disparo alcanzó a Clayton en el hombro antes de que su pistola saliera de la funda. El segundo le voló la pistola de la mano al hermano del medio, haciéndola cruzar la habitación volando. El tercero hizo caer de rodillas al hermano más joven, con las piernas de repente incapaces de sostenerlo. 3 disparos. 3 blancos. Y ninguno de los Garrett había logrado devolver el fuego. El salón estalló en el caos, pero Margaret permaneció perfectamente quieta, con el humo rizándose desde su cañón, las manos firmes como la piedra. Había apuntado para herir, no para matar. La muerte era fácil. Vivir con la derrota, con la humillación, con el conocimiento de que todo lo que creías sobre ti mismo era una mentira, esa era la sentencia más dura. El Marsal llegó para encontrar a 3 legendarios pistoleros desarmados por una mujer con edad suficiente para ser su abuela. Mientras se los llevaban, Margaret volvió a sentarse en su mesa, recargó su pistola con una facilidad que venía de la práctica y la devolvió a su escondite. Pidió una taza de café fresco, caliente esta vez, y volvió a abrir su Biblia. Una joven mesera se acercó nerviosamente y le preguntó si realmente era la fantasma de Evelyn. Margaret sonrió por primera vez en lo que parecían años. Dijo que Margaret Hess había muerto hacía 15 años, cuando murió Thomas. Ella era solo Margaret O'Brien ahora, una viuda que quería leer su Biblia en paz. Pero si el problema volvía a buscarla. Bueno, los fantasmas tenían una forma de regresar cuando hacían falta. La noticia del tiroteo se extendió por Montana como un reguero de pólvora. Los hermanos Garrett se convirtieron en el hazmerreír del territorio, los hombres vencidos por una abuela. Pero más importante aún, otros forajidos comenzaron a preguntarse cuántas otras viudas tranquilas y granjeros envejecidos tenían historias que habían guardado en secreto. Cuántos blancos fáciles no eran fáciles en absoluto. Margaret vivió otros 12 años en ese pequeño pueblo y nunca tuvo que desenfundar su pistola de nuevo. A veces, la mayor victoria no está en la pelea en sí misma, sino en nunca tener que volver a pelear.